Muy buenas tardes, mi nombre es James Miguel Martínez Escobedo, soy médico veterinario zootecnista con número de colegiatura 6636. En el ámbito profesional me dedico a todo lo que es la producción pecuaria, principalmente en la producción de vacunos. El día de hoy quisiera hablarles sobre los puntos claves para una exitosa inseminación artificial en vacunos. Referente a la inseminación artificial, vendríamos a decir que la inseminación artificial es una técnica que se usa para el mejoramiento genético a nivel nacional. ¿Sí? Esta es una estrategia que el ganadero está utilizando principalmente para mejorar su nivel genético, con ello tener mejor producción tanto en leche y en carne, tener mejor sanidad de sus animales y mejores rendimientos. ¿No? Los pilares en la inseminación que nosotros tenemos que tener en cuenta son 4 principalmente. Principalmente hablaríamos del hombre, luego del animal, que vendría a ser la vaca en sí, su alimentación de la vaca y su establecimiento. Referente al primer pilar, que vendría a ser el hombre es el que está encargado o es el que toma las decisiones en un establo. Principalmente todo lo que es sanidad, reproducción, es el encargado de realizar el monitoreo de los celos de los animales, es el encargado de realizar una muy buena técnica de inseminación para así obtener mejores resultados y más crías en el año. Referente a la vaca es un punto donde nosotros tenemos que darle todo su confort. ¿Para qué? Para que tenga una ciclicidad regular. Sí, que no tenga inconvenientes, no tenga percances, no tenga ninguna falencia en el momento de presentar su ciclicidad. Si nosotros tenemos una vaca muy delgada, sus ciclos van a ser irregulares. Si tenemos una vaca muy gorda, también vamos a presentar ciclos muy irregulares. Entonces, tenemos que darle una dieta muy buena en lo que son nutrientes, energía, para que su alimentación sea la óptima y no presentar estos animales ni muy flacos ni muy gordos. En lo que es establecimiento le tenemos que dar un confort, le tenemos que dar su espacio donde ella se pueda movilizar tanto en el mismo corral, que se dirija hacia los pozos, se dirija hacia el comedero, tenga la suficiente sombra necesaria para que ella no tenga ningún estrés, y un callejón idóneo para cuando se la dirija a la sala de ordeño. Esos serían los pilares que nosotros tenemos que tener en cuenta para llegar a tener una exitosa inseminación. Primeramente, un punto muy importante para nuestra exitosa inseminación sería el estado sanitario de la vaca. Aquí en el estado sanitario de la vaca vendría a decirse que debe estar sin ninguna patología, sin ninguna enfermedad, como presentamos aquí. Nosotros vemos un animal que está descansando, pero está eliminando un flujo vaginal purulento. De igual forma, observamos en este animal que también tiene un flujo vaginal purulento. Esto se debe principalmente posparto, cuando el animal ha tenido una retención placentaria, cuando ha tenido un parto sucio o un parto distóxico donde ha sido manipulada y hemos tenido estos inconvenientes. Lo referente a esto, nosotros como médicos veterinarios necesitamos realizar la evaluación de estos animales antes de los 20 días, antes de los 15 días, para que no se nos presenten estas patologías, principalmente en la reproducción. Sí, nosotros sabemos que el periodo de transición de un vacuno está dentro del primer día de parto hasta los 30 días. Lo óptimo que un animal tiene que llegar para volver a llegar a otro servicio vendría a ser a los 45 días. Dentro de esos días nosotros tenemos que darle todo lo posible en lo que es sanidad, alimentación y confort a estos animales para poder tener un buen servicio en el momento de la inseminación. ¿Correcto? Lo que yo les quiero indicar aquí vendría a ser
que aquí también nosotros observamos si se presenta el celo en los 45 días, ya lista para que sea servida, vemos este flujo vaginal sanguinolento. Entonces ya no podemos realizar una inseminación. Ya tenemos un retraso de 21 días. Estos 21 días van a servir para hacerle el tratamiento, pero lo cual va a entrar en días abiertos, ¿correcto? En esta imagen también vemos que ya tenemos un flujo más transparente, pero en esta parte de aquí vemos que tiene o se encuentra opaco. Tampoco podemos inseminar porque ya presenta alguna enfermedad, lo cual va a ser una inseminación en pérdida. Lo que nosotros tenemos que tener en estos periodos de transición de estos 45 días vendría a ser que debemos tener un flujo transparente, como si observamos aquí. Es un flujo transparente, filante, que no se rompe con facilidad. Está óptima para su inseminación. En esta imagen que se nota más clara, ahí se ve la transparencia, que se ve el flujo vaginal y la densidad, el método filante que presenta, vendría a ser que está óptima para su inseminación. Entonces lo que nosotros queremos llegar en este punto estratégico para tener una exitosa inseminación, debemos tener este flujo vaginal principalmente en los vacunos para tener una exitosa inseminación. Luego, otro punto que tenemos que tener en cuenta siempre es el tanque de preservación del semen, donde está el semen junto con el nitrógeno líquido para su preservación. La pinza de inseminación. La pinza de inseminación vendría a ser esta. Si la pueden observar, es grande, donde nosotros podemos coger la pajilla, ¿verdad? El termo de descongelación es de esta forma, donde nosotros colocamos el agua y tenemos un termómetro, donde nosotros vamos a llegar a tener la temperatura idónea en el momento donde vamos a colocar el semen. El cortador de pajillas es este, que es el que se utiliza principalmente porque tiene un orificio donde es la medida exacta del corte. También lo podemos hacer con tijera, pero siempre teniendo en cuenta la medida del corte. Los guantes de plástico de palpación son principal. El termómetro no es necesario en este caso porque ya en nuestro termo de descongelación tenemos el termómetro, las fundas de inseminación, las pistolas de inseminación y me estaba olvidando, o principalmente es el papel toalla, papel higiénico que debemos utilizar, ¿correcto? Entonces, hablando de lo que es el tanque de inseminación, nosotros tenemos, como vemos acá en la imagen, observamos de diferente tamaño, de diferentes capacidades. Nosotros tenemos que tener en cuenta en el establecimiento cuál es el idóneo para poder trabajar y si es que somos ganaderos, tenemos que observar que el inseminador que venga trate de venir con estos tanques pequeños y que esté introducida la pajilla de semen ahí. Que en el momento de que la inseminación la prepare en su delante para evitar inconvenientes en la reproducción, inconvenientes en la fecundación. ¿Correcto? El tanque vendría a ser por fuera externamente común, es de acero, internamente tiene un revestimiento, tiene un aislador, internamente van estas famosas canastillas. Estas canastillas van a albergar a las pajillas de semen, ¿correcto? Como vemos aquí la canastilla y aquí dentro se encuentran las famosas pajillas de semen. Entonces, el punto que tenemos que ver también después de la sanidad o el estado sanitario de la vaca, tenemos que ver cómo nosotros vamos a retirar la pajilla del semen del termo de congelación. La pajilla tenemos que retirarla adecuadamente sin sacar toda la canastilla hacia el exterior. Tiene que estar parte introducida en el cuello del tanque para que no tengamos el famoso shock térmico. De igual vemos acá y todos están utilizando la famosa pinza para
coger la pajilla de semen. Si observamos ahí. Después, el otro punto que nosotros tenemos que ver una vez que hemos elegido la pajilla de semen, tiene que ser introducida al termo de descongelación, donde el termo de descongelación está a una temperatura de 37-35, en un rango de 35 a 37 grados. Sí, hay que el termómetro, pero en nuestro caso que nosotros hemos observado, se presenta el termómetro de igual forma en esta imagen. Sí, aquí la descongelación de la pajilla tiene que ser a la temperatura idónea. Entonces, para preparar nosotros para la inseminación tenemos que tener puntos importantes. Primeramente, una vez ya descongelada la pajilla, es cogerla con el papel toalla, papel higiénico, y hacer el corte. En este caso, se les puse la imagen donde observamos el papel toalla, pero están utilizando la famosa tijera. ¿Correcto? Lo idóneo, como les dije, vendría a ser el cortador de pajillas, porque tenemos el corte idóneo. En este caso lo están realizando en la mano, pero les recomiendo que se debe utilizar el papel toalla. Una vez hecho el corte, yo introduzco la pajilla dentro de la pistola. Pero esta pistola tiene que tener un precalentamiento inicial, que no tiene que estar fría, tiene un precalentamiento ni muy caliente tampoco. Tenemos que dar un precalentamiento suave y colocamos finalmente la funda y después el protector de fundas. Y estamos listos para la inseminación. En este caso, otro punto que tenemos que tener en cuenta, si la temperatura está a más de 21 grados donde nosotros estamos haciendo la inseminación, este proceso lo tenemos que estar realizando bajo sombra del árbol, bajo sombra de un techo o dentro del auto, que no esté expuesta la pajilla al sol. Sí, ese es un punto importante que también tenemos que tener en cuenta sobre la manipulación de la pajilla. Después de tener lista ya esto, hay unos productos donde nosotros colocamos la pajilla. Hasta el momento nosotros nos dirigimos al animal y lo podemos llevar para la inseminación. En algunos casos se la pone dentro del cuerpo para optar la misma temperatura y no producir el shock. ¿Correcto? Un punto importante antes que pasemos a la siguiente imagen, tenemos que tener en cuenta que la descongelación de la pajilla tiene que ser mediante un termo, donde esté de 35 a 37 grados. Hay veterinarios, hay un montón de gente, inclusive los ganaderos, que les gusta descongelar la pajilla en lo que es la axila. Ingresan en la axila y dicen que también se descongela. Sí, nadie sabe el proceso que se puede tener. Hay estudios que sí han tenido resultados, hay estudios que han presentado que no. Los resultados más óptimos que se han tenido es cuando se utiliza un termo de descongelación. ¿Correcto? Una recomendación que siempre les quiero acatar, es un punto importante, vendría a ser que cuando nosotros ya estemos realizando la técnica de inseminación, al final es empujar el émbolo de la pistola, ya que gran cantidad del semen está internamente, tiene que llegar al cuerpo del útero. No debemos retirar la pistola y apretar el émbolo. Lo que vamos a hacer es que se esparza el semen y vamos a tener dificultades en la fecundación. Otro punto es que no debemos introducir mucho la pistola y chocar con la pared de los cuernos. Entonces ahí vamos a tener problemas. Puede ser que sea entre la mitad al lado izquierdo y la mitad al lado derecho. ¿Correcto? Si es que este es el funcional, vamos a tener menos cantidad de semen que pueda llegar hacia el istmo donde se va a realizar la famosa fecundación. Los de aquí van a dar el retorno, puede ser que ya lleguen o en el transcurso mueran los espermatozoides. De igual forma pasa si nos dirigimos directamente a un cuerno. En este caso estamos viendo que es el cuerno izquierdo, pero si es funcional el derecho, entonces tenemos una mala inseminación. Se recomienda realizar siempre en el cuerpo del útero. Esos son los puntos
importantes que tenemos que tener en cuenta para tener una exitosa inseminación. Muchísimas gracias por su atención y siempre teniendo las recomendaciones que se les ha indicado. Aprovechando este tema que hemos mencionado, desearle al Instituto Agrario del Sur un feliz aniversario. Muchísimas gracias. Hasta luego.